Gracias por continuar con nosotros en el mundo ahora de France 24. Revisemos los titulares de la jornada. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, pasa su primera noche tras las rejas. Este lunes inicia así una sentencia de 5 años tras ser hallado culpable de financiar su campaña a la presidencia con dinero de la dictadura libia y se convierte en el primer exmandatario francés en pisar la cárcel. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, llegó a Tel Aviv para intentar reforzar el acuerdo sobre la Franja de Gaza. Y en medio de las acusaciones entre Israel y Hamás de haber violado el alto el fuego, Tel Aviv asesinó a 7 palestinos en las últimas 24 horas y el grupo islamista anunció la entrega de los cuerpos de otros 2 rehenes. Álvaro Uribe Vélez fue absuelto de todos los cargos en el marco del proceso penal contra el exmandatario de Colombia, sobre el que pesaba una condena de 12 años en prisión domiciliaria por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. A la espera de que se defina una fecha para el encuentro entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, en Budapest, los ataques entre Rusia y Ucrania continúan. Lo revisamos en minutos en Directo A. Iniciamos en Francia. Nunca en la historia de la República Francesa o de la Unión Europea, un antiguo jefe de Estado había dormido entre rejas. Esta noche lo hará por primera vez Nicolas Sarkozy, quien llegó este martes a la prisión de la Santé para cumplir su condena por el caso de la financiación libia de su campaña de 2007. Antes de ser llevado a prisión, el exmandatario fue animado por sus partidarios y acompañado por su familia. Ampliamos en este informe. De fondo, Nicolas Sarkozy salió de su casa junto a su esposa. De camino al carro de policía, saludó a algunos transeúntes y agradeció a sus seguidores que se habían reunido para la ocasión desde primera hora de la mañana. Estoy conmocionado por lo que está pasando aquí en Francia. Me cuesta reconocer mi país. No soy político, así que no sé lo que está pasando a nivel político, pero siento que se están desquitando con alguien que se merece mucho más que esto. Estoy aquí porque hay ira, injusticia. Un expresidente no lo entendemos. En primer lugar, no está sujeto a la justicia como los demás. Es alguien que conoce secretos de Estado. Es alguien que siempre ha hecho su trabajo, se ha mantenido firme. No lo entendemos. Un último abrazo con sus seres queridos antes de dirigirse a la prisión. Segundos antes de partir, Sarkozy publicó este mensaje en las redes sociales. No es un expresidente de la República a quien se encarcela esta mañana, es aún inocente. Siento un profundo dolor por Francia, que se ve humillada por la expresión de una venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes. El exmandatario se encuentra ahora en prisión, pero sus abogados han presentado inmediatamente una solicitud de libertad. La justicia francesa tiene 2 meses para pronunciarse. Ahora vamos a la Franja de Gaza. Pese al alto el fuego vigente entre Israel y Hamás, el ejército israelí asesinó en las últimas 24 horas a 7 gazatíes en el devastado enclave palestino y a un total de 87 desde el viernes 10 de octubre, cuando entró en vigor dicho cese de hostilidades como parte de la primera fase del acuerdo impulsado por Estados Unidos para Gaza. Mientras tanto, la ayuda humanitaria sigue entrando a cuentagotas y los palestinos tratan de racionar los alimentos por temor a que se quiebre la tregua. Estos son los detalles. La hoja de ruta de Trump para la paz definitiva en Gaza avanza a cuentagotas. Un intercambio de rehenes y prisioneros que ya se produjo, pero faltan cadáveres por llegar, y una entrada de ayuda humanitaria insuficiente según la ONU. Pero el mayor temor se produce en el cielo, y el mediador Qatar ya lo denunció. Reiteramos nuestra condena de todas las violaciones y prácticas israelíes en Palestina, en particular la transformación de la Franja de Gaza en una zona inhabitable para los seres humanos, la continua violación del alto al fuego, la expansión de los asentamientos en Cisjordania, los intentos de judaizar la mezquita de Al-Aqsa, al tiempo que afirmamos que la Franja de Gaza es parte integrante de los territorios palestinos del Estado palestino unificado. Los gazatíes, mientras, se preguntan de qué sirve un alto el fuego sobre el papel sin producirse sobre el terreno.
Es el mismo sufrimiento, la tragedia es la misma. Estamos aquí buscando agua. Vengo desde lugares más lejanos solo para llenar un galón, con agua que no puedo encontrar. Vas a comprarla, pero por supuesto, no hay manera, no hay liquidez y dicen que hay una tregua. Ellos violaron la tregua y afirman que nosotros la violamos. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance aterrizó en Israel precisamente para supervisar una hoja de ruta que corre peligro. 2 días en los que se reúne con Netanyahu y compartirá sala con Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes también se encuentran en el país y se reunieron este martes con rehenes liberados. Egipto también mandó al jefe de servicios de inteligencia, según medios egipcios. Unas visitas que se producen cuando el Ministerio de Sanidad gazatí reporta más muertes en el enclave. Mientras en el terreno Israel continúa bombardeando Gaza y matando a los gazatíes en el plano diplomático, J.D. Vance visita Tel Aviv junto a los enviados especiales de la administración Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. El vicepresidente de Estados Unidos aseguró que el plan para Gaza progresa mejor de lo esperado y que confía en que la supuesta paz durará. Además, amenazó a Hamas con que si no coopera será obligada y pidió paciencia a Israel con la entrega de los cuerpos de rehenes por parte de la milicia. Por su parte, el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que se considera iniciar la reconstrucción en áreas que están bajo control israelí. Escuchemos a Vance. Lo que hemos visto la semana pasada me llena de optimismo respecto a que el alto el fuego se mantendrá. Y si logramos una paz duradera entre Israel y Gaza, desde donde estábamos hace una semana, habrá altibajos. Habrá momentos en los que parezca que las cosas no van del todo bien. Pero dado eso y el historial del conflicto, creo que todos deberían estar orgullosos de nuestra situación actual. Requerirá un esfuerzo constante, un seguimiento y una supervisión constante. Y en otro frente de guerra, los líderes de varios países europeos, entre ellos Francia, Reino Unido y Alemania, expresaron este martes su apoyo a los esfuerzos de paz en Ucrania del presidente estadounidense Donald Trump. Respaldan su postura de que la línea del frente actual debe de ser el punto de partida para las negociaciones con Rusia. En tanto, continúan los ataques. Una andanada de drones rusos contra instalaciones energéticas ucranianas mató a 4 personas en la región de Chernihiv. Lea Aurel nos amplía. En medio de la caída de las temperaturas, los habitantes de Chernihiv despertaron esta mañana sin electricidad, después de que los ataques aéreos rusos dejaran a la ciudad del norte de Ucrania sin servicios públicos. Vine a trabajar, pero no había luz. Luego tuve un descanso, vine aquí para cargar mi teléfono, pero había mucha gente y no pude entrar. Situada a unos 70 kilómetros de la frontera con Rusia, Chernihiv y su región han sido golpeadas en las últimas semanas por repetidos ataques con drones y misiles rusos contra la red energética ucraniana. Aquí, los residentes se preparan entonces para otro invierno de posibles apagones, lejos de la esperanza de un posible cese el fuego. Ellos simplemente atacan y destruyen todo. Esto no tiene fin. Quizá Europa nos ayude, tengo esperanza en eso. No tengo ninguna esperanza en Donald Trump. Del lado de la capital, Kiev, los ucranianos se muestran también escépticos ante la posibilidad de que Rusia deje de atacar, incluso si se acuerda un alto el fuego en las líneas de combate actuales. Temen también que Moscú pueda aprovechar la pausa para lanzar una ofensiva mayor. En mi opinión, puede volver a ocurrir lo mismo que en 2014, que Rusia acumule fuerzas. Es mejor que Europa se prepare y ayude más a Ucrania, porque si Ucrania cae, los países bálticos serán los siguientes. Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, tienen previsto reunirse en Budapest para conversar sobre un cese el fuego en Ucrania, pero la fecha sigue sin ser fijada. Y precisamente un encuentro entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario estadounidense Donald Trump todavía no se concreta para discutir la paz en territorio ucraniano. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, informó que no había claridad en cuanto a las fechas del cara a cara que se celebraría en Budapest y cuyo anfitrión sería el presidente Víctor Orbán. Por su parte, en la misma línea que Lavrov, un alto oficial de la Casa Blanca dijo que todavía no hay planes para una reunión entre los presidentes en lo inmediato. En otro orden de ideas, en el continente asiático, Japón tiene una nueva primera ministra. Sanae Takaichi es la primera mujer en ocupar este cargo. Fue escogida este martes en el Parlamento por una estrecha mayoría.
Conservadora de línea dura y admiradora de la británica Margaret Thatcher, se espera que las políticas del país en materia de inmigración y defensa den con ello un giro brusco hacia la derecha. Los detalles los tiene desde Tokio nuestra corresponsal Luza Medina. Sanae Takaichi hizo historia este martes al convertirse en la primera mujer en liderar Japón. La presidenta del Partido Liberal Democrático fue elegida primera ministra por el Parlamento, rompiendo un techo de cristal que permanecía intacto desde la creación del cargo en 1885. Takaichi obtuvo una amplia ventaja en la Cámara Baja gracias a la coalición sellada el lunes con el Partido de la Innovación de Japón, conocido como Ichin no Kai. Ambos suman 231 de los 233 escaños necesarios para la mayoría, lo que le garantiza una base parlamentaria sólida, aunque ajustada. En su primer gabinete, la nueva mandataria apostó por un equilibrio entre la continuidad y la renovación. Nombró ministra de Finanzas a Satsuki Katayama, la primera mujer en ocupar este cargo, y colocó a aliados cercanos en posiciones estratégicas, además de crear un cargo para la política migratoria, una de las grandes preocupaciones actuales. Sin embargo, solo 3 mujeres integrarán su equipo, según se conoció hoy, una cifra inferior a la esperada. A nivel político, Takaichi enfrenta el reto de mantener esta nueva coalición y estabilizar un país marcado por el envejecimiento poblacional, alta inflación, salarios estancados y la presión geopolítica en Asia. Con su llegada al poder, Japón abre una nueva etapa en la que por primera vez una mujer dirige al gobierno en una sociedad donde la igualdad de género sigue siendo una tarea pendiente. En información de la región latinoamericana, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue absuelto en segunda instancia de todos los cargos. Se trataba de soborno en fraude procesal, de soborno a testigos y fraude procesal. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá ocurre tras la apelación que hizo su defensa por una condena de 12 años de prisión que le fue impuesta en agosto pasado. No se acreditó ni directa ni indirectamente que Álvaro Uribe Vélez hubiera instigado la comisión del delito de soborno en actuación penal. Y la expresión, comillas, que digan la verdad, no puede interpretarse como intención de inducir falsedad. Por tanto, la Sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez y en su lugar lo absuelve por esta conducta. Se ordena compulsar copias para que se investigue a Carlos Enrique Vélez Ramírez por el delito de falso testimonio, dada su reconocida mendacidad, la admisión de múltiples versiones contradictorias y su conducta procesal. Es momento de Directo A. Los ataques entre Rusia y Ucrania no cesan, mientras que por el momento no habrá un cara a cara entre los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, a celebrarse en Budapest. Ni el Kremlin ni la Casa Blanca ofrecen mayores detalles en momentos en los que Rusia continúa enviando andanadas de drones para impactar la infraestructura energética y de procesamiento de gas ucranianas. Vamos a Kiev con nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Catalina, muy buena tarde. Con el invierno a la vuelta de la esquina y con apagones cada vez más frecuentes en territorio ucraniano, se teme el impacto de los ataques rusos. ¿Qué pasa en terreno, Catalina? Bueno, lo que hemos visto en las últimas semanas es una campaña lanzada por el gobierno de Moscú, como usted dice, con drones, pero también con misiles o con esas bombas guiadas cápsulas, que están, especialmente esos terrenos que están cercanos a la frontera para destruir la infraestructura del país. Por un lado está la infraestructura energética que se ha ido atacando sistemáticamente en diferentes partes de Ucrania. Hay regiones que están en peor estado, como esa región de Cherníhiv, en el norte de la región de Kiev, que también fue atacada en el día de hoy, o en la región de Sumy, donde tienen grandes cortes de energía, pero ellos no son los únicos. Realmente estos ataques son sistemáticos, sino que hay una gran preparación por parte de las empresas energéticas ucranianas para tratar de reaccionar en estos momentos de los ataques, especialmente en las áreas del frente y especialmente en esas áreas conocemos como el Donbass, en el
sur. Ahí estuvimos la semana pasada, vimos cómo realmente esos ataques son frecuentes y cómo reaccionan estas compañías para tratar de mantener la electricidad, que es esencial, especialmente no solamente para dar calor, para que la gente siga viviendo bien, sino también para esa infraestructura militar. Y por otro lado tenemos los ataques al sistema de gas. En este momento en Ucrania tendríamos que tener ya calefacción en las casas, no se tiene, se está esperando al comienzo de noviembre porque ha tenido que posponerlo debido a estos ataques, y también hemos visto ataques sistemáticos contra la línea ferroviaria del país, especialmente contra esos sistemas energéticos que mueven los trenes, que son realmente fundamentales no solamente para mover a la población, sino también para mover a los militares, para mover la logística en el frente de batalla. Así que esta ha sido la campaña de Rusia en este otoño. Aquí ya, como decía, hace bastante frío y nos enfrentamos tal vez a algo peor, porque esto no cesa, sigue todos los días. Catalina, pese a que tras la más reciente llamada telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump se anunció una reunión a celebrarse en Budapest, no hay todavía confirmación, lo decíamos, alguna de cuándo sería. Lo que sí se conoce es la postura de la Unión Europea, pero también de Ucrania, que aseguran que sin su presencia ningún encuentro puede llegar a buen puerto. Sí, esa ha sido una de las posiciones. Obviamente ellos aseguran que Ucrania tiene que estar presente en estas conversaciones porque hace parte obviamente de esta guerra, pero también han asegurado que la propuesta lanzada por el presidente Trump en su momento de que había que congelar las líneas del frente de batalla y empezar a negociar de ahí, ellos aceptaban esa propuesta, la acepta Ucrania. Así lo dijo el presidente Zelensky, también la acepta la Unión Europea, así estuvieron coordinados en esta respuesta, pero parece que esto no es suficiente para el gobierno de Moscú. Ayer sostuvieron una reunión, tanto el ministro de Exteriores ruso como el secretario de Estado de Estados Unidos, y no lograron realmente llegar a un acuerdo sobre cómo hacer esta reunión en Hungría, que presentaba grandes retos, no solamente obviamente para buscar la paz en Ucrania, sino la logística de cómo el presidente el presidente Vladimir Putin iba a llegar hasta Budapest. Él está bajo sanciones, la Corte Penal Internacional tiene dictámenes en su contra, así que podría ser detenido en cualquier momento. Así que estamos a la espera realmente de qué va a pasar con ese encuentro. En este momento el presidente Zelensky se prepara para viajar a Europa, tanto a Bruselas como a Londres. Sostendrá reuniones con todos los mandatarios europeos, excepto con el húngaro, excepto con Víctor Orbán, que no estará presente en esa reunión sobre Ucrania, para ver cuál es el proceso a seguir. En este momento lo que vemos es esas posibles conversaciones entre Trump y Putin estancadas de nuevo, porque no parece haber una solución, especialmente una puerta que abra Moscú en este momento. Bien, pues muchísimas gracias, como siempre, desde Kiev a Catalina Gómez Ángel. Ahora vamos con nuestro primer reportaje del día. El gobierno italiano aprobó la construcción de un puente colgante entre Sicilia y la península italiana. Tendría una longitud de 3.300 metros sobre el agua y una altura de 400 metros, y fue diseñado para permitir el paso de casi 140.000 vehículos al día. Este proyecto, con un costo estimado de 13.500 millones de euros, fue presentado por Roma como un activo estratégico para la defensa de la OTAN, y sin embargo la iniciativa ya ha recibido muchas críticas. Quienes se oponen al plan lo consideran un costoso espejismo que probablemente fracasará. Esta es la historia. Para Rosa, esta costa no es solo un paisaje. Vive en Messina, a pocos metros del mar que separa Sicilia de Calabria. Mire, ese es el estrecho de Messina. Realmente me siento ciudadana del estrecho. Es increíble ver Calabria justo enfrente, con el mar que nos une. Pero este paisaje podría cambiar pronto, porque aquí es donde el gobierno italiano planea construir uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de Europa, el puente de Messina, que conectaría la isla de Sicilia con el continente. Me cuesta imaginar un monstruo de acero y concreto construido aquí.
que se alce sobre nuestras cabezas. Justo ya habría un pilar de 400 metros. La casa de Rosa está dentro de la futura zona de construcción y por lo tanto desaparecería. Sería demolida para dar paso al puente. Vivo con miedo. Mi vida quedaría totalmente devastada, tendría que irme. ¿Y a dónde? Yo elegí vivir aquí y después, ¿a dónde podríamos ir? Así como Rosa, muchos habitantes de Messina están alarmados por este proyecto colosal. Esta tarde los miembros del comité No Ponte se organizan. La Corte Constitucional aún debe pronunciarse sobre la legitimidad y el proceso del proyecto. El comité ha lanzado una petición para llamar la atención del alcalde y denunciar lo que consideran un desgaste innecesario de fondos públicos. El costo estimado del puente supera los 13.000 millones de euros. Nuestra región debería mejorar por otros medios y hasta ahora no se ha hecho nada porque los fondos se han invertido en otra parte. Este puente sobre el estrecho de Messina es un pozo sin fondo que absorberá todos los recursos que deberían usarse en otros lugares. Los ambientalistas también están preocupados. El estrecho es una ruta migratoria para más de 300 especies de aves. Ana Giordano es ornitóloga y lleva más de 30 años estudiando la zona. Muchas especies llegan desde el sur del Sahara. Siguen una línea diagonal pasando por allí, hacia tierra firme, hacia el continente, volando sobre el estrecho desde Messina. La Unión Europea ha designado el estrecho de Messina como zona de protección especial para garantizar la conservación de las aves silvestres. El proyecto sería catastrófico para millones y millones de aves, año tras año, desde todas las especies, desde las más raras hasta las más comunes, lo que provocaría un declive irreversible en sus poblaciones. A pesar de las críticas, el alcalde de Messina apoya la iniciativa. Ve en ella una oportunidad para hacer Sicilia más accesible y dinamizar la economía de una de las regiones más pobres de Italia. Se estima que la construcción generaría más de 100.000 empleos. Este puente debería acelerar el desarrollo, con infraestructura para el Mezzogiorno que podrían desarrollar y mejorar las conexiones de transporte en toda Sicilia, e inversiones para mi ciudad, por ejemplo, la construcción de un metro. Más allá de las consideraciones económicas, los desafíos técnicos son enormes. El estrecho está expuesto a fuertes vientos y se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del continente. Aquí podemos ver las fallas tectónicas en la superficie que se consideran activas en la zona del estrecho. Las que están en rojo corresponden a las áreas estructurales propuestas para el puente, por ejemplo esta, que está justo debajo de uno de los dos pilares. La zona ya ha sido golpeada por terremotos devastadores, como el de 1908, que causó cerca de 70.000 muertes. Terremotos como el de 1908 volverán a ocurrir. Tenemos estimaciones sobre cuándo podría suceder uno de magnitud similar. Es muy lejano en el tiempo, sería dentro de unos 1.000 o 1.500 años. Por ahora, el proyecto sigue esperando las autorizaciones administrativas finales. Si recibe luz verde definitiva, la construcción podría durar más de una década. Es momento de una pausa. Gracias por su compañía. Regresamos en breve. Toda la actualidad deportiva dentro y fuera de las canchas. Conéctese con nosotros y vibre con las emociones del mundo del deporte. Las mejores imágenes, las reacciones, los resultados y el análisis. Deportes en France 24 y France24.com.